Buenas noches con todos. Bienvenido a nuestro Empecemos Entendiendo Webinars Agosto 2021. Evento que se realizará del 2 al 5 de agosto. El día de hoy realizaremos la presentación Planta de Valorización Energética de Residuos Sólidos y Reciclaje Plástico. Cero residuos. Con Óscar Enrique Pérez Ramírez, gerente general del proyecto Ecoplast SAC. Óscar es ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Tiene un máster en gestión gerencial en EADA, España, así como un máster en gestión ambiental, calidad y auditoría empresarial en EUDE, España. Igualmente, cuenta con una especialización en tratamiento de residuos y reciclaje plástico. Sin más, invitamos a los asistentes a compartir sus consultas y preguntas por el chat, que serán respondidas por el ponente en la sección de preguntas y respuestas. Óscar, te cedo la palabra. Agradecidos que nos acompañen en esta oportunidad. Muchos éxitos. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Paso a hacerme presentación, sin antes agradecer a Empecemos Entendido por la oportunidad de hacer esta presentación. Vamos a hacer la presentación. Bien. Un ratito. La presentación es una planta de valorización energética de residuos sólidos urbanos y de reciclaje plástico. La empresa es un proyecto de Ecoplast SAC para una planta en Lima, Perú. El lema acá es: el fin de los objetos puede llegar a ser el más grande de los comienzos. Es decir, no tenemos nosotros desechos, sino todo lo reconvertimos en algo útil. Esto inicia la Conferencia Internacional de Plásticos de Tecnología de Reciclaje en Shanghái el 15 del 8 de abril de 1991. Fui escogido para las Naciones Unidas para la presentación de Perú y digamos, para intercambiar experiencias de los diferentes países sobre este tema. El único país que tenía manejo sobre reciclaje plástico por consumo era la ponencia peruana. Los demás estaban en inicio de ver qué es lo que se podía aplicar con el tema de reciclaje. Para poner un poco en contexto, en ese tiempo todavía la primera COP, la COP 3 de diciembre del 97, en Kioto, donde se suscribía el protocolo de Kioto, y en el año 90 recién se estaba viendo el tema de Internet, por lo tanto la información era difícil de poder obtener. Una de las conclusiones que se llegó en ese momento de esa conferencia es que a veces en la búsqueda de una solución ambiental podemos generar consecuencias sociales más negativas que no logramos dimensionar. ¿Quiénes somos? Nosotros, el proyecto Ecoplast SAC, buscamos implementar y gestionar y gerenciar este ambicioso proyecto. En lo que contamos, además de experiencia sobre el tema, es contar también con socios estratégicos en el exterior. Este proyecto fue presentado en el primer Congreso Internacional de Residuos Sólidos en la Universidad Agraria en septiembre del año 2017, y luego también en el concurso de proyectos innovadores del primer paso en la Universidad de Lima, quedando entre las 10 finalistas. En la oferta de valor, pensamos en una solución definitiva en el tratamiento de residuos sólidos que son tan nocivos para el medio ambiente y para el cambio climático. Este es un proceso que se crean puestos de trabajo e ingresos para el Estado procedentes del pago de impuestos por el manejo de desechos. Procesamos los residuos domiciliarios de Lima, cubriendo completamente el ciclo de tratamiento de los desperdicios, iniciativa que será replicada progresivamente en distintas ciudades del país. El primer planteamiento que hacemos es que uno de los problemas que tienen las municipalidades es el obtener el pago de los arbitrios. Entonces, lo que nosotros proponemos es que tengamos dos tipos de bolsas. Una verde, que lleva los residuos orgánicos que representan el 53 al 55%, que sería un costo de 50 centavos de sol. Y otra bolsa amarilla para los inorgánicos, que son el resto de los residuos, del 45 al 47%, cuyo costo es de 30 centavos. Y finalmente una bolsa azul, que es para eliminación de escombros, que se incluye en la compra de agregados y cemento, ¿no?,
con esto propuesta aseguraremos la liquidez económica de los servicios. La idea con esto es tener digamos, un pago justo por los servicios, por los desechos que se generan, y que el generador del residuo pueda clasificar sus desechos sin tener que tener diferentes tipos de tachos que complican su separación. Uno de los problemas que se tiene es que en el tema de los segregadores es que el de la economía circular es que el sistema basa en ellos, ¿no? O sea, parte de la economía circular es que que los segregadores hagan el trabajo de separación de los materiales. Hasta el momento, el Perú solo recicla 1.2% del total de los residuos sólidos. Y de los 108 recicladores, solamente el 5% han formalizado por la ley del reciclador, la 29419. Esto hace que hasta el momento, después de 10 años, todavía no se consolida el tema de la formalización de los trabajadores, de los recicladores, que en otros lugares se llaman pepenadores, y en Brasil, pepenadores en México y catadores en Brasil. Se hizo un estudio en la India y se encontró que el 80% de estos trabajadores tenían problemas oculares, el 73% respiratorios, 51% gastrointestinales, 40% enfermedades de la piel, 22% dolencias ortopédicas y otras enfermedades como hepatitis, influenza, cólera, dengue y ahora el COVID-19. Haciendo esto complicado del trabajo sanitario de estas personas, donde la OMS ha indicado que deben de tener una serie de trajes y que deben ser cambiados cada 2 horas, haciendo inviable el trabajo de este tipo, de labor de este tipo de este sector de personas. El impacto del plástico en el medio ambiente. El 80% de la basura marina en plástico del plástico, llega al mar. Lo que ocurre acá, que nosotros vemos en las playas, en la parte del mar, del fondo marino, y lo que vemos acá es que la posibilidad es tener ese material, convertirlo en dinero. Entonces, ¿cómo convertir esto que es desecho y contaminante en dinero para hacerlo rentable? Otro de los afectos que se ven es el tema a las tortugas, ¿no? Una de las prohibiciones de los sorbetes ha sido por el daño que le pueden hacer a estos animales o a toda la fauna. Pero resulta ser que las tortugas tienen un tiempo de vida de entre 20 y 30 años y llegan a una vida final de 50 años. Entonces, para la protección de las tortugas, más que prohibir el sorbete, lo que debería es prohibir su caza, ¿no? Luego entonces tenemos, por último, la consecuencia que hablamos al inicio. Hay gente que trabaja en la separación de los materiales y los desechos, pero no se mide el impacto sanitario para los cuales ellos tienen el riesgo, ¿no? Contaminación de los plásticos en los mares y ríos. Falta un consenso científico en torno a las metodologías y los criterios aplicados en la cuantificación de los plásticos vertidos. Esto quiere decir que a ciencia cierta no se sabe cuál es el tamaño de dicha contaminación, porque los métodos aplicados para su cálculo son diferentes, ¿no? Los ríos son la fuente principal de la generación de estos microplásticos, y en todo caso acumula un gran volumen de estos en los cuales no nos permiten establecer el verdadero balance. Por lo que se requiere una concientización social de la sociedad en general en torno a la contaminación del plástico, que ha aumentado considerablemente. Es decir, que ya no es un problema solamente del mar, sino ya es en la naturaleza, en el campo, en todas partes, porque no hay un trabajo de campo del manejo de los residuos, ¿no? Por lo tanto, estos se encuentran en desiertos, en cimas de montañas, profundidades de los océanos, en la nieve del Ártico, emisiones globales de plástico, etc. Incluso en países con buenas infraestructuras de gestión de residuos, afirma el señor McLeod,
es profesor de la Universidad de Estocolmo, no logran a completar, ser lo suficientemente eficientes. La contaminación por plásticos no es solo un problema medioambiental, sino también es un tema político y económico, y por lo tanto se requieren tecnologías de reciclaje y de limpieza. Por lo que vemos, el tema de plásticos es parte de un manejo, un mal manejo de los residuos sólidos, y que no tienen culpa los plásticos, digamos, en su totalidad. Tecnológicamente, el reciclaje de plástico tiene muchas limitaciones, y los países que tienen buenas infraestructuras han estado exportando sus residuos de plástico a países con peores instalaciones. También tenemos partículas micro y que se han convertido en nanoplásticas, donde la lixiviación de sustancias químicas añadidas intencionalmente al plástico y otras sustancias químicas que se desprenden de la columna vertebral del polímero del plástico. También el costo de ignorar la acumulación de contaminación plástica persiste en el medio ambiente podría ser también enorme. ¿Cuál es el efecto del PET? El PET, por ejemplo, fue producido en 1941 y por el señor británico Winfield y Dixon, y luego a partir del 46 se empezó a utilizar industrialmente como fibra. Es a partir del año 1976 que se comenzó a utilizar en los envases. Aquí en el Perú, en los finales de los 80, se utilizaba un envase como el cacá de vidrio, en la que se terminaba una botella familiar que tenía una medición de 769 mililitros. Y luego pasó a esta envase de plástico con base de polietileno, que llegó de frente a tener una capacidad de 2.000 mililitros. Esto aumentó el consumo de bebidas gasificadas azucaradas. Luego, las cifras de niños obesos en el mundo se han multiplicado por 10 en los últimos 40 años. Esto significa que hay mayor cantidad de diabéticos y por lo tanto esto se ha convertido en el séptimo lugar de mortalidad en el mundo. Entonces, podríamos concluir que el PET es nocivo para la salud. No creo. El problema es más bien el manejo de los envases para tener un mejor sistema ambiental. Ahora, la ley de la 30884, en donde establece que los fabricantes de PET tienen que, de PET reciclado o consumo, utilizar por lo menos 15% de su composición. Esta ley, el problema que tiene es que no puede ser, digamos, medida, de tener un control de qué porcentaje realmente tiene el envase. Segundo, los sistemas son informales por el sistema de reciclaje. Por lo tanto, el que quisiera yo hacer un envase formal, tendría problemas yo para poderlo conseguir en el mercado, y aún así de conseguirlo no tendría sino infringir la ley al tener que comprarlo sin el IGB, sin pagar el impuesto. Por lo tanto, la ley genera una serie de problemas al fabricante, encareciendo el envase y no dando solución al problema que buscan, que es el usar digamos, el reciclaje del PET. Cuando existe el PET, se puede reciclar en fibra o se puede reciclar en laminado, ¿no? Esta ley de prohibición, que además va a ser tocada el 5 de agosto por Alejandro Naveda, le tomo unos puntos que son tomar en consideración. La ley es usar plásticos biodegradables y compostables. Esto tiene un problema más complicado en el futuro, que explicaré más adelante, en el usar de materiales orgánicos compostables, ¿no? El tamaño de las bolsas que se toman en consideración son bolsas de menores de 30 por 30, que es 900 centímetros cuadrados, y cuyo espesor es menor a 50 micras. Estas bolsas tienen 4 usos realmente y no son de un solo uso. Lo primero que se usa es para llevar paquetes, luego para envolver alimentos, luego para eliminar los residuos y finalmente se reciclan como materia prima para las bolsas negras.
Por lo tanto, la ley en principio no abarca realmente la solución al problema de los plásticos, ¿no? Luego se prohíbe los sorbetes, platos, vasos y otros utensilios de vajillas como poliméricas para alimentos y bebidas de consumo humano. Esto justamente para evitar la contaminación al océano, ¿no? Se prohíbe además los envases de poliestireno expandido. Cuando este material en Chile, por ejemplo, ya hay programas de reciclaje tanto químico como mecánico. El impuesto que se ha aplicado a estas bolsas en el año 19 fue de 10 centavos, luego en el 20 de 20 centavos y ahora está a 30 centavos. No explicando en qué se aplica la recaudación de este impuesto que debería ser para la remediación de la contaminación de los plásticos en el océano. Luego entonces el Congreso anterior ha hecho una derogatoria de esta ley hasta que la pandemia del COVID-19 esté controlada, ya que todos estos materiales permiten justamente evitar el contagio y contaminación y propagación de esta enfermedad. Por lo tanto, una ley debe ser coherente, aplicable, permitir su control y sanción. Este no es el caso de esta ley. Luego, existe una gran cantidad de variantes de tipos de plásticos. Establecemos plásticos biobasados, materia prima vegetal, tenemos los de polietileno, polipropileno, etc. Y también tenemos los biodegradables, que también son de origen vegetal, y hay otros biodegradables de origen fósil. Esto hace complicado al momento de que todos estos materiales entren a la basura para poderlos procesar. Por lo tanto, tiene que haber una, digamos, uniformidad para evitar facilitar, digamos, el reciclaje de estos materiales. Comparativo entre resinas plásticas. Acá lo que trato de explicar es la diferencia entre plástico y plástico degradable y compostable. Por ejemplo, el plástico se puede reciclar y obtener otro producto. Lo que no ocurre con el biodegradable y compostable, que no se reciclan ya que se descomponen. Para ellos, para hacer esta descomposición tiene que ser aeróbica. Esto quiere decir que el material tiene que ser expuesto, es decir, tirado al suelo y no enterrado, porque al enterrarse estaría en una situación anaeróbica y por lo tanto no habría mayor diferencia con el otro plástico. Entonces, si esto requiere que se maneje de una manera formal, este plástico no tendría mucho sentido si termina en un relleno, o sea, el plástico termina en un relleno sanitario o es reciclado. Luego, el plástico retiene el carbono, es el principal componente de los gases de efecto invernadero y que se degradan al exponerse a los rayos ultravioleta. Mientras que en el caso de los compostables, ellos liberan el carbono para contener el material orgánico en su estructura, al degradar en formas aeróbicas, ¿no? El precio es regulado por el mercado, y en el caso del reciclado, la oferta y la demanda local. En el caso de los biodegradables, este es significativamente más elevado que el plástico procedente de la petroquímica. La materia prima virgen es de un recurso no renovable, no así el reciclado plástico, que se renueva conforme se va reciclando. Se obtiene, en todo caso, el compostable a partir de un recurso renovable, pero no proviene de zonas de cultivo, pero que proviene de zonas de cultivo. Esto quiere decir que en el caso de que esto se llegue a desarrollar, va a requerir los plásticos compostables el tener digamos, sembríos en los cuales puedan utilizar estos campos para digamos, su uso, ¿no? Lo cual lo hace un poco complicado al final porque utilizas zonas de orientación alimentaria. Hay una gran variedad de resinas, como ya hemos explicado, y su variedad en el caso de los compostables es más reducida. Tiene una gran durabilidad. Si no es expuesto a los rayos ultravioleta, no se degrada y puede durar muchos años. El tema del plástico, hablan de 500 años. Lo que pasa es que el plástico, la verdad es que si no se afecta con los rayos ultravioleta, no tiene manera de poderse, digamos, degradar.
Estos se degradan cuando son expuestos al sol y los rayos ultravioleta van destruyendo las partículas que las componen. En el caso de los biodegradables y compostables, como ya explicamos, se descomponen en forma aeróbica. Por lo tanto, sí liberan ese carbón de efecto invernadero. La economía circular. ¿Dónde entra el proyecto en la economía circular? Entra en la parte de recojo y en la parte del reciclaje, evitando que exista un residuo cero. Por lo tanto, si queremos hablar de una economía circular, una planta de valorización energética y un reciclaje eficiente, es necesario para que este sistema tenga, digamos, razón de ser, ¿no? Ahora, todas las R's que se establecen como parte de esta economía circular, la única que genera empleo es la del reciclaje. Las otras, al recuperar, al reducir, al rediseñar, remanufacturar, restaurar, todas estas lo que hacen es que el mercado no consuma estos los materiales y entonces, por lo tanto, evita la creación de más puestos de trabajo. Acá mostrar diferentes sistemas de economía circular en donde el reciclaje establece lo principal, ¿no? Este es otro sistema llamado el sistema mariposa, que establece diferencias entre lo que es orgánicos y en lo que es materiales técnicos, ¿no? El reciclaje acá, donde estamos, donde figura el proyecto, es el que maneja en forma principal digamos, esta economía circular, donde también vemos digamos, la recolección de estos materiales y en el caso orgánico, la generación de biogás, biocombustibles y compostaje. Dentro de los objetivos de Naciones Unidas, el proyecto cubre las 17 objetivos que se plantean digamos, los objetivos globales de beneficio para las personas. Cero residuos. Es importante tener una definición clara de lo que es los residuos sólidos, ¿no? Ellos constituyen aquellos materiales desechables tras su vida útil y por lo tanto generalmente son los que carecen de valor económico. Se compone principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Los desperdicios son cosas que a partir de ellas que quedan después de haberlas utilizado o que se deja de utilizar por descuido o falta de aprovechamiento. Y la basura es todo aquel material físico considerado como desecho que se necesita eliminar. En resumen, digamos que residuo es la partícula de un todo que se genera a partir de una actividad humana, mientras que la basura es un material que no tiene valor y que debe ser eliminado. Desperdicio, material que no se ha podido utilizar en su totalidad. Esto es importante porque dependiendo del material que se vaya a procesar, es la tecnología que se va a utilizar. Mientras más complicado sea de tratar el material, es más costoso la tecnología a usar. En el caso de la basura, en este caso es más difícil, en el caso de más costosa, en cambio residuo y desperdicio, la tecnología a utilizar es más barata, ¿no? En el decreto ley número 1501, que modifica el decreto legislativo 1278, que es la que aprueba la gestión de residuos sólidos, en el artículo 34, obliga a las personas de la fuente a segregar sus residuos de gestión municipal y no municipal. Esto ha hecho que lo que dije anteriormente, que una ley debe de tener coherencia, poder controlar, se debe poder sancionar, no cumple con los requerimientos que se necesitan para poder hacer cumplir esta ley, porque requiere además adicional que las municipalidades, que son 43 en Lima, las 43 administraciones, requieran establecer sitios para poder recibir este material segregado, requieren tener personal para hacer este trabajo, requieren dar equipos para que puedan recoger en forma separada estos materiales, haciendo inviable la aplicación de este artículo.
Luego entonces, ¿cuál es el requerimiento que se necesita para la materia prima del reciclaje de los plásticos? Lo primero que se necesita es un volumen, es garantizar un volumen de material. Luego, ya que en el Perú se procesa alrededor, o sea, se bota alrededor de 800.000 toneladas de basura, en reciclaje, y solo un 1% es reciclado. Calidad. El material debe ser debidamente separado en los diferentes tipos de materiales, ya que tanto para fabricación, extrusión y soplado, de manera de que pueda ser viable su reciclaje. Precio. El precio del reciclaje está determinado por una oferta y demanda, y no como el material virgen, como un tipo cambiario o por un cambio del barril del petróleo. Esto se considera el precio final del plástico reciclado deberá ser 60% del valor del origen, lo cual no se logra por su alto costo de poderlo obtener. La procedencia. Se debe verificar la procedencia del material. Si se abastece plástico, si el abastecimiento del plástico cumple con todas las normativas disponibles sanitarias. Y finalmente, el plástico debe, quien consume el plástico debe poder pagar, facturar y pagar el IGB. El 90% del abastecimiento de materia, de este tipo de materiales son informales, lo que complica el poderlo obtener de manera formal. Por lo tanto, finalmente, el reciclaje del plástico debe superar, garantizar el abastecimiento del plástico, mantener el precio de compra de la materia prima, debe garantizar un volumen y debe garantizar la venta de los productos plásticos obtenidos. Erema es una empresa es austriaca que se dedica a la fabricación de maquinarias para el sistema mecanizado de reciclaje. Indica, si se requieren lograr los objetivos en materia de reciclaje de plásticos y el uso de materiales reciclados de la Unión Europea, es necesario exprimir al máximo las posibilidades técnicas que ofrece el reciclaje mecánico. Esto se consigue mediante la ampliación de la infraestructura de recogida, clasificación y reciclaje, así como el continuo desarrollo de las tecnologías y las aplicaciones finales. Adicionalmente indica que una de las maneras de poder solucionar, complementar este reciclaje es mediante el reciclaje químico, ¿no? El reciclaje tiene 4 tipos de maneras de poderlo operar. El primario, secundario, terciario y cuaternario. En el secundario es el sistema mecanizado. En el terciario es el sistema de químico, reciclaje químico. Y el cuaternario es el de plásticos para obtener energía. Una tabla que da un poco de cómo debería utilizarse el reciclaje más adecuado para el plástico es la siguiente. Una tonelada de plástico, en el caso de utilizar un sistema cuaternario, generaría una utilidad de $100 por energía de plasma. Es decir, porque el plástico genera, una tonelada de plástico genera 2 megavatios, pero esa misma tonelada, solamente el comprarla, costaría $200 por tonelada. Es decir, que el quemar el plástico no sería rentable ni viable. Es cierto, esta es la situación de Perú, donde el megavatio bordea entre los 25 y $50, mientras que en Europa están entre 180 y 200, lo cual es otra realidad. Luego entonces tenemos en el sistema mecanizado, la molienda de plástico se paga $400. En el caso en la molienda solamente, o sea, como lo indica, solamente se muele el material, se lava, se seca, que es el que actualmente se está utilizando. En el caso del terciario, que es el de química, se produce 506 en petróleo, es decir, lo que hace el reciclaje químico es volver el material a convertirlo en diésel. Entonces, pero este material para poder ser procesado, primero debe pagar estos $200, que es vender la materia prima. Por lo tanto, si el material, este proceso tendría que ser subvencionado, porque de otra manera tampoco darían digamos, los números para que puedan ser rentables. Luego entonces tenemos la otra fase mecánica, que es la del pellet,
donde se añade colorantes, aditivos, digamos, para protectores para la luz ultravioleta, para el melindres, para mayor fluidez, haciendo un producto mucho más manejable para el cliente y generando menos pérdidas de merma de material. Y luego, finalmente, en productos ya terminados y acabados, esa misma tonelada se puede llegar a $2.200. Para dar un ejemplo, ¿cuánto cuesta el precio del papa en mercado? Cuesta alrededor la tonelada 447. Si lo llevamos al tema de compostable, esto también hace sumamente caro el usar este tipo de materia prima para la fabricación de plásticos compostables o biodegradables. ¿Cuál es el ciclo que nosotros estamos planteando? Actualmente parte de una etapa de segregación de los residuos en fuente y luego van a un sistema no reciclable, lo cual el no reciclable pasa por una etapa segunda, que es el recojo y traslado, tercera de la transferencia de ese material para luego llegar a un relleno sanitario. Si el material es reciclable, los recicladores separan el material y luego mandan a las plantas de reciclaje. En nuestro caso, separamos en dos tipos de bolsas. Una en este caso la verde, que es el material orgánico, y la otra el inorgánico. Pasa a una separación de materiales, a una separación y a una separación del material de planta, el cual va a sus residuos, van a llevar a ser tratados y sus gases a una etapa final. Y luego se lleva a una cuarta etapa donde se obtiene donde pasa por un biodigestor y se obtiene biodiesel, ¿no? Esto va a tener compostaje, combustible, energía y CO2. En la etapa quinta es donde se separan estos materiales inorgánicos, los cuales son reciclables y se producen una comercialización y productos plásticos. En el caso de no poder ser reciclables, estos pasan a una etapa 6, donde un gasificador, un sistema de pirólisis, PTR, o una trituración procesan ese material y obtienen el gas de síntesis, carbón activado, vitrificación, plasma, calefacción y energía y ecoladrillo. Luego, por lo tanto, no hay residuos que puedan procesar, ya que las cenizas también son procesadas para ese tipo de productos, ¿no? Ahora, la ley, la 31254 que se dio, prohíbe la tercerización de estos del servicio, lo cual hace complicado que las municipalidades puedan manejar el tema directamente del recojo y tratamiento de los residuos, por lo que ya expliqué anteriormente, por su falta de liquidez. Por lo tanto, la propuesta que tenemos no aplica esta ley, ya que nosotros no hacemos, no es por una tercerización, sino directamente al generador del residuo. Dentro de los materiales que se manejan en el tema de biomasa, nosotros estamos utilizando el biogás, la pirólisis, el plasma de gasificación y más no la incineración. En lo que es la generación de residuos a nivel mundial, América Latina tiene 231.000 toneladas al año, esto es un dato de 2016, siendo el 11% de la composición mundial, ¿no? Y el promedio que se genera per cápita es de 0,74. Perú está una generación de 0,75, que es el promedio de consumo de generación de residuos per cápita diario, ¿no? Ahora, en lo que es el plástico, en la composición de la basura, casi todos están dentro del 12%. Y luego, y solamente en el caso recicla el 4,5% de los desechos, ¿no? Siendo muy bajo. Para dar un ejemplo, en Lima, por ejemplo, la composición de Lima, el 57% es material orgánico, mientras que en España es el 45%, que es un reflejo de lo que hay en Europa. Por lo tanto, una incineración es más fácil de aplicar en este tipo de composición de materia, porque el material orgánico es menor y por lo tanto el material como es el plástico y es
el papel, hacen que este tipo de tecnología sea más eficiente para la generación de energía. Además, que el precio energético es elevado. Mientras tanto que en nuestro país la incineración no es tan eficiente porque primero que tenemos gran cantidad de material orgánico donde el 70 y 80% está compuesto por agua. Por lo tanto, la mejor tecnología a utilizar es un biodigestor donde obtenemos energía mediante el uso del biogás. Y a diferencia, por ejemplo, de Lima, que tenemos 0.64 per cápita, ¿no? En el caso de España es 1.45. O sea, adicionalmente a la población, el consumo de residuos en Europa es muy superior, el doble de lo que se aplicaría en lo que genera en América Latina, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta? El primer sistema, como antes indiqué, es el tratar de los materiales que puedan ser reciclables. Entonces, el 25% de estos materiales reciclables están compuestos por plástico, vidrio, metales y papel cartón. Por lo tanto, lo que hay que tener aquí es una tecnología de separación de materiales reciclables, donde ya se procesa ese 25%, quedando solamente un 75% para procesar. Estos materiales, la cantidad de toneladas que se manejan es de 2.700 y se separan por sistemas automatizados, por sensores que separan los diferentes tipos de materiales, para luego ser, digamos, verificados por personas al final de la calidad de los separados. Todos estos materiales, antes de entrar al proceso, pasan por un sistema de autoclave, que desinfecta los materiales antes de su tratamiento, ¿no? El siguiente, que es el sistema anaeróbico, ya procesa el 51% de ese material orgánico que compone la basura. Lo que hacemos nosotros es descomponer ese material orgánico en 3 días por 24 horas. Esta cantidad de material obtenido se debe a que el material orgánico, primero se le retira el agua, y luego podrá ser utilizada para un ciclo combinado energético, térmico, y luego se utiliza también los desechos de los petales, que es la planta de tratamiento de aguas residuales. Este material fecal contiene unas enzimas que son termofílicas, que pueden soportar temperaturas de 35 a 55 grados. Estas enzimas hacen que nuestro organismo, el material orgánico, acelere su proceso de tratamiento y lo utilizamos de manera mecánica al tratamiento de todos estos los residuos orgánicos. Podemos llegar a generar 688 gigawatts hora por año en un sistema de energía de cogeneración térmica. Por lo tanto, el material que se utiliza acá son material orgánico de la basura, desechos verdes, restos de parques y jardines, residuos orgánicos de plantas de tratamiento de aguas servidas, y se retira el agua, como ya le había explicado. Se trata de material seco, no húmedo. Luego, ese material, después de los 3 días, pasa por un sistema de afino, de un sistema aeróbico, que se separa todos aquellos materiales que fueron, han contaminado, puedan haberse pasado y contaminado este material. Luego también este material es encapsulado para luego su comercialización, o en el caso de que hubiera un exceso de basura, también poderla encapsular para posteriormente poderla procesar en la ampliación de la planta, ¿no? Para dar una comparación del gas que nosotros estamos trabajando, la tabla de comparación es del gas de camisea con el biogás que nosotros producimos. El gas de camisea contiene 95% de metano, mientras que el gas que nosotros, el biogás, tiene el 70% de metano. En el caso del etano, este es un gas que se utiliza para justamente la producción de plásticos, y en el caso del propano y butano, es el GLP que conocemos para usarlos para los balones para la cocina, que tiene alto nivel calorífico. Luego nosotros obtenemos un tipo de compost tipo A. Esto quiere decir que nosotros podemos mejorar ese material y llevarlos
a un tipo de abono por categorías digamos, de cultivos diferenciados. Esto es algo que da mayor valor agregado al material que nosotros estamos, orgánico que estamos nosotros tratando, ¿no? Una vez que nosotros tenemos un material orgánico, digamos, que ha salido antes de entrar al biodigestor, si no ha sido secado, podemos nosotros obtener un biodiesel con tecnología biodiesel o biocrudo. En este caso, hemos escogido el biodiesel porque en el anterior, requiere tecnología avanzada, muy compleja y de alto costo, ¿no? Y nosotros utilizaríamos este material, el biodiesel, dentro de los equipos que nosotros manejamos. Luego viene la planta de gasificación. Ya después de haber pasado todas las fases anteriores, ya solamente queda un 22% de material que no es reciclable. A se le utiliza el gasificador, por lo cual podemos obtener 114 gigas hora por año, utilizando temperaturas de 500 grados centígrados a 700 grados centígrados. Ese está diseñado para 800 toneladas de residuos, y dentro de sus productos podemos obtener el syngas, que es un gas de síntesis formado por monóxido de carbono y hidrógeno. Este hidrógeno podemos usar es para introducirlo en el sistema biodigestor, para que el 30% del CO2 que se genera sea enriquecido con este hidrógeno y convertirlo en metano, obteniendo un 30% más de energía. Y el CO lo podemos utilizar en un sistema digamos, de cultivo de algas. En la planta de energía de biodiesel, el biodiesel que producimos, podemos obtener en estos generadores de 2 ciclos, para obtener también energía individual. Esto generaría 16 gigawatts por hora año. Luego viene la planta de ladrillos ecológicos. Esta utiliza todos aquellos materiales que vienen de desechos de construcción que llegan a los rellenos, y o de materiales que no han podido ser procesados digamos, inertes, que no tienen sentido de utilizar ni en el gasificador ni en el sistema de pirólisis. Esto es una relación de todos los materiales que podríamos procesar para convertir en en ladrillos tipo Lego de 16 kilos, que nos permitirían un mayor, digamos, trabajo de desarrollo de instalación, sin necesidad de uso de encofrado, ¿no? De fácil de colocación. Este es el tipo de ladrillo que se estaría utilizando de este material de agregados de construcción, titulado de agregados de construcción. Luego está el reciclaje también de los aparatos electrónicos. Hay una serie de problemas que se tienen en Europa y a nivel mundial sobre el manejo de estos materiales por su grado de contaminación de las personas que los manipulan. La idea con esto es que se puedan triturar, puedan ser seleccionados, separados por el tipo, ¿no es cierto?, de metales que puedan usar, plásticos, y luego al final llevarlos a la planta de gasificación, haciendo un sistema mucho más manejable y digamos, de seguridad sanitaria con respecto a los que manipulan el material. Luego, al final de todo, viene el tema de un reactor térmico que genera plasma y vitrificación. Esta planta puede llegar a temperaturas de 1250 hasta 3000 grados centígrados. Bueno, el objetivo de esto es tratar los gases contaminantes y convertirlos en plasma. Esta planta y todos los desechos peligrosos, hospitalarios, industriales, esta planta tiene una capacidad de generación de energía de 420 gigawatts hora anuales, ¿no? Usando y con la generación del agua residual obtenida de haberla retirado de los materiales orgánicos, que viene a ser lo que sería el lixiviado. Esta es la cantidad de productos que el proyecto puede desarrollar, entre madera plástica, entre polywood, en diferentes tipos de materiales de usos industriales,
Los productos principales acá son los pales, las tapas de buzón, las casas prefabricadas de plástico, postes de iluminación. Para dar un ejemplo de cuál sería el efecto de tener una planta una casa hecha de plástico reciclado, permitiría construir de forma muy rápida a un bajo costo. Podría contar con una energía eléctrica y de calefacción con los sistemas que nosotros contemplamos del tratamiento de los residuos. Los postes de plástico que ya había mencionado en el mercado público, y la construcción de estos materiales son más livianos y resistentes que los tradicionales. Por lo tanto, son, digamos, más seguros en el tema de sismos, que es lo que nos atañe a nosotros, pero han soportado en el caso de huracanes y tsunamis su estructura ante este tipo digamos, desastres naturales, como lo que ha pasado en Haití o en Chile, ¿no? Servicios que ofrece el proyecto. El proyecto dentro del paquete de tratamiento también realiza el recojo de los residuos mediante vehículos eléctricos, así como también la limpieza de calles usando esa misma energía que producimos de la basura. Realizamos también un tratamiento del agua de mar, de los logos fecales y aguas residuales, ya que la idea de la planta es la ubicación está cerca a estos centros de abastecimiento que nos permitirían hacer el tratamiento de estas aguas. Luego existe un sistema de servicio social, el impacto social, que es el tema de ARCA, que es la asistencia de recursos y comida y agroindustria. Esto es aplicado a las zonas de la sierra, pero en tamaños, digamos, más pequeños. La idea con esto no es tanto tener una utilidad, sino el ayudar a las zonas digamos, donde la población más desfavorecida, ¿no? Luego, el Ucan Hamba Kwayari, que en quechua significa volver a empezar, es un tipo digamos, de programa de capacitación que sería orientado más bien a los recicladores, que se ganó el premio Rolex en Sudáfrica por justamente el preparar a los jóvenes para su inclusión a la sociedad. Luego también tenemos en el worker, que es nuestros trabajadores. Nosotros creemos en la teoría Z aplicada en Japón, donde lo que se inculca al trabajador es que no solamente es ganar un sueldo, sino que ellos sientan de que la empresa es la que beneficia a él y a toda su familia. Luego que se involucre él a buscar el desarrollo de la compañía donde trabaja, ¿no? Dándole una serie de servicios, tanto en salud, como económicos, como en horas de trabajo, reducir el tema del trabajo a 6 horas, etcétera, ¿no? Los bonos de carbono. Esta empresa, digamos, el primer simulacro que se hizo para el proyecto indicó que podía producir 585.000 toneladas al año de bonos de carbono. Si fuéramos a comparar, por ejemplo, en el caso de la hidroeléctrica de chilena de Chacabuquito, por ejemplo, que produce 400.000 toneladas, o la planta, o plantar 40 millones de árboles, en lo que se dio un programa del Perú que orientaba a 573.000 toneladas de captación de CO2. En el tema energético, lo que hemos mostrado, la planta en sus 4 formas de obtención de energía obtiene 1.247 gigawatts hora al año. Para una inversión de 600 millones, más o menos, aproximado, hace que el ratio de energía versus inversión sea uno de los más bajos de los sistemas que se manejan, ¿no? Ya sea termoeléctrica, geotérmica, biotérmica, hasta la energía termonuclear. Por ejemplo, en el caso de la eléctrica de Mantaro, que produce 7.000 gigawatts hora al año, ese ratio es más o menos de 3.100 dólares por megavatio. Este tipo digamos, de tecnologías no buscan realmente recuperar la inversión vendiendo energía, sino lo que buscan es el desarrollo de la producción, por lo que
el Estado puede, digamos, cobrar impuestos por digamos, la producción de estas plantas donde la energía permite que ellas puedan desarrollar. Ahora, este tipo de energía es sostenible, segura y económica, ya que el abastecimiento de la energía depende de un recurso sustentable. El abastecimiento por la propia generación de los residuos de los usuarios, y no de un recurso, sino de no renovable, o dependencia de condiciones climáticas o de la naturaleza, asegurando su abastecimiento. Y ya que la planta percibe ingresos de diferentes y variadas operaciones, puede asegurar una tarifa baja en largos periodos de tiempo, además de obtener un ratio de inversión y versus energía más bajo entre las alternativas de energía renovable. Esto es lo que sustituiría esta planta. Es un relleno sanitario cuya ley obliga, la 1278, obliga que se generen, pongan geomembranas para la captación de agua y se puedan obtener también captación de los gases. Esto a la fecha no se ha hecho acá. Es sumamente costoso. Se elimina gases contaminantes. Luego ese lixiviado hay que tratarlo para poderlo tirar al desagüe. Entonces, esto es un sistema de los rellenos sanitarios que en Europa ya se está eliminando. Noruega ya no tiene hace muchos años relleno. Ellos queman su basura, igual que Suecia. Entonces, esto es obsoleto y en Lima solamente tenemos 4 rellenos sanitarios, 2 administrados por Innova, que es por una concesión de la Municipalidad de Lima, y otros 2 generados por Petramás, uno en Huaycoloro y otro en Ventanilla, ¿no? ¿Cuál sería la proyección que tendríamos con las tecnologías que en estos momentos tenemos? Podemos generar dentro del ARCA estas pozas de captación de agua con geomembranas recicladas. Podemos desarrollar también el tema de algas para elaboración de biodiesel. Este tema de tecnología es, digamos, poco viable en estos momentos en Europa porque el problema es, primero hay que captar el CO2, luego hay que almacenarlo y luego transportarlo. Eso hace que para obtener un biodiesel es costosísimo. Pero en nuestro caso no es así, ya que nosotros lo que producimos es el monóxido de carbono, también dióxido, y nos evitamos el tema, el costo de tanto de transporte como de almacenaje, como digamos, de captación, porque es parte del proceso. Los durmientes para el tren, el actual gobierno tiene digamos, ha planteado un tren por toda la costa y líneas de tren de penetración. El plástico, en este caso, de los otros 3 materiales que son la madera, que es producto del roble, por ejemplo, o de concreto o de fierro, el plástico tiene una durabilidad de 80 a 100 años, mientras que los otros requieren mantenimientos y reemplazos constantes. En el caso del roble, utiliza la parte central del tronco, un árbol que requiere 80 años para poderse desarrollar, para poder obtener la parte central de este tronco para el pallet, para el durmiente del tren, ¿no? Luego tenemos los viveros de climatización, tenemos el abono, tenemos el agua para poder su proceso, tenemos calefacción para darles una temperatura adecuada para cultivos que requieran temperaturas más elevadas, y tenemos dióxido de carbono para desarrollar mejor las plantas. Luego, una de las propuestas que tenemos también es el usar barcazas para poder captar del litoral peruano las bolsas amarillas que se vendrían a ser las de inorgánicas, que no tienen mucho peso, por lo tanto el calado de la nave no requiere mucho calado, puede entrar en cualquier puerto, puede ser abastecido en cualquiera de los puertos de la costa, y bajaría la inversión en las diferentes ciudades de la costa peruana, porque solamente tendrían que ser el trabajo de biodigestión y de separación de estos materiales para poder ser tratados en Lima. Esto tendría una cobertura de un 25% más de población del 30% que tendría en Lima, o sea, más del 50%
podría cubrir el proyecto, ¿no? Luego, dentro de otros de los colaterales de trabajo está la acuicultura, ya que tenemos la tratada del agua de mar, tenemos energía las 24 horas, los 7 días de la semana, nos permite el tener un criadero de especies marinas de sal, en este caso el lenguado, que tenemos el know-how para poderlo tratar y hacer digamos, asegurar una cadena alimentaria para la población de un producto que es sumamente caro, abaratarlo y ponerlo al alcance de todos. Luego tenemos los diques de contención de las laderas de río de plástico, que es otro sistema de protección del río. Estos tipos de laderas pues no tendrían, usando el mismo tiempo de años, 500 años sin tener problemas de erosión. Y el último, en este caso, las casas en Holanda. Estos ejes de acá son casas que al momento de inundarse, que tienen ellos este problema, la casa flota y se guía por estos ejes. Al hacer una casa de plástico reciclado, baja el peso de estos materiales, de los materiales usados en esta casa y permiten justamente esa elevación. Uno de los temas que se hablaba de Ocean, de una revista que trata sobre este tipo de materiales, del tratamiento de los residuos, aplica que respirando vida de los desechos plásticos en una evolución de los plásticos es la clave para el futuro sostenible. Ellos establecen de que el valor significativo para extraer de los desechos plásticos es la ampliación de tecnologías avanzadas. La eliminación y recolección y tratamiento inadecuados significa que parte de los desechos se filtran al medio ambiente natural. El problema no es el material, sino cómo se desecha, que es todo lo que hemos explicado de la propuesta. El plástico constituye el 12% de los desechos generados, pero constituye el 80% de los desechos que se encuentran en el océano. También debe complementarse con una infraestructura, políticas y sistemas de recolección y reciclaje de los desechos más sólidos, o sea, de los desechos sólidos. Fortalecer el sistema de recolección y reciclaje de los residuos es el tema principal, de manera de ser viable un reciclaje de estos materiales y de una economía circular. Se debe reconocer el valor potencial de los materiales de desecho, ¿no es cierto? Y se requiere un mayor desarrollo y adopción de tecnologías de reciclajes avanzados. Luego también las botellas de plástico utilizadas a nivel mundial estuvieran hechas de vidrio, provocarían un aumento en las emisiones equivalentes a las 22 grandes centrales eléctricas de carbón que hay en el Reino Unido, perdón, eléctricas de carbón, o un tercio de la electricidad consumida por el Reino Unido. Conclusiones. La propuesta que planteamos es la obtención de cero residuos. Elimina los rellenos sanitarios y los botaderos contaminantes. Recicla el 100% de los plásticos. Se venden bolsas diferenciadas para garantizar el costo de recojo y cobro justo del generador. Evita la contaminación de los océanos, ríos, playas, bosques, campos y aire. Genera puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, con seguros y salarios justos. Logra la sostenibilidad de la gestión de los residuos sólidos. Sustentabilidad, perdón, y sostenibilidad. También la generación de energía renovable de 1.247 gigawatts hora al año, equivalente al 17% de la energía generada por la central hidroeléctrica de Mantaro. Energías renovables como la biomasa, eólica y solar son parte del proyecto también. Los programas sociales de gran impacto, como el ARCA que ya mostramos, la parte de los trabajadores, que es diferenciación de habilidades de los trabajadores, y hay un tema de adopción de niños que es un programa más ambicioso de evitar que los niños sean utilizados en los rellenos, pero eso ya tiene que ser un trabajo con ONGs y el gobierno, pero en lo que nosotros daríamos la plataforma para que esto pudiera desarrollarse, ¿no? Más de 586.000 toneladas de CO2
que pueden ser eliminadas, que equivalen a 2.000 árboles, perdón, 2 millones de árboles y 1.5 millones de personas. ¿Esto qué quiere decir? La generación, nosotros cada vez que respiramos, generamos CO2, que es 0.72 gramos por minuto. Evidentemente nosotros no podemos dejar de respirar para no generar esta contaminación, pero sí podemos realizar una remediación que dé un balance a este tipo de contaminación, dando una remediación eliminando el CO2 de otras fuentes, ¿no? Y en el caso de los árboles, justamente 120 toneladas de CO2 en un bosque de 400 árboles por hectárea de bosques es lo que genera estos 4 millones de árboles. El impacto económico y social del proyecto y ambiental, etapa clave de una economía circular, admite y se amolda a cualquier iniciativa ambiental, requiere de una participación de todos, Estado, privados y población, y levanta capitales que permiten la remediación de pasivos ambientales, que produce energías renovables y combate el estrés hídrico. Para que el proyecto sea una realidad, se requiere contar con una tecnología, que la contamos, capital y financiamiento, que también contamos, porque para este tipo de proyectos existen líneas de financiamiento para proyectos ambientales, gestores calificados, que contamos, una industria participativa. Actualmente la industria se ha tomado, digamos, en serio el tema ambiental y el efecto que generan lo que producen al medio ambiente y a la sociedad. Por lo tanto, esto ya se ha desarrollado y lo único que hay que, digamos, convocar al apoyo a esta iniciativa. La población comprometida. Lo cierto es que la población, al ver que este proyecto tiene todas estas ventajas, va a permitir que esto pueda ser una realidad. Y la voluntad política, que es donde más es complicado, porque aquí ya depende de intereses, digamos, distintos de lo que el gobierno de turno quiera, pues, digamos, desarrollar. Y si es que se amolda este tipo de proyectos a sus intereses, ¿no? Bueno, me he pasado un poco el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Oscar. Realmente agradecemos a Oscar por esta oportunidad, pero vamos a pasar a hacer una consulta que tenía una persona, ¿sí?, del público. Un segundo, por favor. Rodolfo Araujo comentaba acerca del PET y decía: si fuera 15% generalizado en todo el mundo, no habría suficiente PCR. El PET-PCR solo puede venir de botellas de agua sin carbonatar, colorear ni nada, grado FDA. No sé si es un comentario o... Ya, a ver, en el caso del PET, evidentemente hay una serie de elementos que lo puede reciclar, o sea, tecnologías, como lo comenté, el laminado, o puede ser, digamos, ¿cómo se llama? La fibra, o puede ser bottle to bottle, o sea, pelizado. Ese no es digamos, el problema aquí, más que establecer un 15%, es establecer que se puede reciclar el 100%. Por lo tanto, el problema es cómo abastezco de PET digamos, en un sistema económico que me permita la viabilidad de este producto y que no sea más caro que el material virgen. Hace 3 años se exportaba PET de Perú a China, y luego para la empresa que reciclaba el PET para una compañía de cerveza, le era muy complicado el conseguir el material, lo cual hacía carísimo el envase. Entonces, aquí lo que hay que establecer sistemas que abaraten el uso de este material y que pueda reciclarse el 100% y que no pueda contaminar ni el mar, digamos, ni el bosque, ni la ciudad, porque requiere que el PET, como parte de los residuos, sea una educación y un manejo de residuos en general para poder obtener ese material, ¿no?
Y de acuerdo contigo, Oscar, sobre la importancia de este tipo de proyectos, sobre todo a lo largo de Latinoamérica. En realidad, en otras ponencias, justamente uno de los temas, y incluso en un taller que desarrollamos en algún momento en conjunto con Alejandro, justamente coincidimos y coinciden los autores y en general, el ecosistema, ¿no? Que justamente es la infraestructura para poder desarrollar el reciclaje, para poder desarrollar el compostaje, para poder desarrollar, para poder recuperar estos materiales que se encuentran disponibles en todas las realidades de Latinoamérica, ¿no? Es justamente que es necesario que se haga este tipo de inversiones, que logremos contar con la tecnología disponible, porque no es tan común y es importante, ¿no? Y cada vez se hace más importante, ¿no? Exacto. Entonces, Es más, te digo, el COP que viene ahora en Escocia, se van a hacer propuestas para que esto ya sea obligatorio. Es decir, que los países estén obligados a tener plantas de valorización energética de sus residuos y eliminar los rellenos sanitarios, ¿no? bueno, entonces, más bien agradecemos a todos los participantes por sus preguntas y participación. No sé si tengan alguna consulta final para nuestro ponente. Puede escribirla en el chat, o en todo caso usar el micrófono para aprovechar este momento. Si no, Oscar, no sé si tengas algunas palabras finales para compartir con la audiencia. No, solamente agradecer, empecemos entendiendo por la oportunidad que me han dado de poder presentar esta propuesta, que creo que es importante digamos, para poder hacer realidad una economía circular que tanto se necesita y para la generación de puestos de trabajo, ¿no? Esto es vital para nuestro desarrollo, ¿no? De acuerdo totalmente. Entonces, Michael tiene levantada la mano. Michael, claro, por favor. Oscar, Alejandro, ¿qué tal? O Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Oscar, nos conocemos hace más de 10 años. Inclusive hemos participado en varios de los foros y seguimos vigentes en el mercado y como representante de grupos empresariales en Austria, en Alemania. Tú sabes que allá estamos esperando a nivel global de este tipo de proyectos. Quisiera saber si, bueno, la tecnología en realidad existe, porque ya está aplicada, tú lo has mencionado, tú mismo lo has mencionado, existe en Holanda, en Austria, en otros países europeos. El tema acá es cómo levantar capital, financiamiento, ¿no? Sabemos que se ha tocado la puerta a muchos municipios acá en el Perú, entre Lima y provincia también. ¿Cuál pudiese, o cuáles son las trabas? Yo pienso que más es la traba de la voluntad política, pero corrígeme por favor, porque en los últimos años ya no estuve tan involucrado en este tema. Pero nuevamente quiero reiterar, si hay un proyecto real y un proyecto que efectivamente vaya a tener luz verde con la participación de los organismos municipales, estatales o los que fueran, o privados y privados también. Entonces, nos tienes a nosotros, a Gerhard lo conoces perfectamente, he estado justamente en contacto con él, pero sí, mi interés sigue y quisiera saber si es que efectivamente ya hay algo más concreto que solamente presentar la tecnología que ya existe, que ya funciona. O sea, se ha mencionado que esto no es nada nuevo. Entonces, si existe algún proyecto concreto acá en Perú o en Lima, me gustaría saber si es que hay en ¿cómo se le dice? En cartera, si en cartera existe alguno de los proyectos ya como para mover nuevamente la rueda del financiamiento, ¿no? Porque finalmente todo depende de eso también. Gracias. Sí, sí, Michael. Contando tu pregunta, justamente ustedes cuando nos plantearon la propuesta indicaron de que había financiamiento, hay interés para invertir en este tipo de tecnologías, es sumamente novedosa, ya que no existe en el mundo
una propuesta como esta de tecnologías combinadas para un mejor tratamiento de los residuos, es correcto. El problema justamente que tenemos es el problema político. Nosotros en Lima tenemos 43 administraciones municipales. Para que este proyecto pueda tener, digamos, viabilidad y rentabilidad, se requiere por arriba de las 2.700 toneladas día. Lima produce 11.000, por lo tanto, basura hay, ¿de acuerdo? Pero lo que no hay es justamente esa voluntad política municipal, en principio, porque esto depende de la municipalidad, el tema de los residuos. Hicimos un contacto con la autoridad de Lima y nos derivó a su área de ambiente, y en donde evidentemente tuvimos un portazo, porque ellos están interesados más bien en una concesión de solamente lo de Lima cercado, y el manejo de sus rellenos sanitarios, impidiendo que tecnologías como estas puedan llevarse a cabo, ¿no? Es más, yo le indiqué que en su relleno ya superaba la cantidad de basura que estaríamos nosotros necesitando, y su respuesta fue simplemente no es de su interés. Ellos están tratando de concesionar todo el sistema de recojo, lo cual es complicado porque desde el año 2015, el contrato ya venció y están en ampliaciones y ampliaciones, y no terminan de concretar una concesión que además tiene una serie de problemas y ya ha sido hasta judicializada, ¿no? Entonces, estamos tratando de orientar y había un problema en estos momentos político complicado, pero poder contratar a las mancomunidades de los municipios para tener un contrato macro, de manera de que los que nos puedan asegurar el abastecimiento de la materia prima que necesitamos. Y por otro lado, en el tema del gobierno, tuve 3 reuniones con las diferentes encargadas de residuos sólidos de las diferentes ministerios, de ministras, desde el primer año del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y la verdad también cerrado total, parece, y no puedo darte una respuesta porque no tuve una respuesta de ellos, y simplemente hacían las presentaciones, indicaban de que sí, bueno, es de interés, pero ahí nomás quedaba, y que eran un tema que debía orientarse más a las municipalidades, lo cual no es cierto, ya que se necesita, como tú dices, el apoyo del gobierno, en el sentido más que económico, el apoyo de cumplir las reglas, de dar las condiciones para que un proyecto como este no se pueda ejecutar. Hay la experiencia de Veolia en México, que después de instalar la planta, hay alguien que dijo pues que la incineración era contaminante. Sí, es cierto, contaminante, pero menos contaminante que un relleno sanitario, y se tiraron abajo el proyecto, que ya estaba terminado y estaba ya con digamos, la energía iba a ser para el tren de la Ciudad de México, y nada, se ha judicializado. Luego también pasa con Costa Rica algo similar. Ya aquí se iba a acumular la basura de todo Costa Rica, y el mismo inversor ha tenido este mismo problema por una denuncia sobre el tema de incineración, cosa que el proyecto no lleva, sino el proyecto lleva gasificación y pirólisis, siendo más costosa la tecnología, pero más eficiente su tratamiento. Por lo tanto, seguimos insistiendo en eso, o sea, no hemos parado de manejar el tema político, que es fundamental para que esto pueda ser una realidad, ¿no? No sé cómo será en otros países de Latinoamérica, pero en el caso de Europa, evidentemente proyectos como estos van de inmediato, ¿no? Entonces, sí es una traba importante, pero esperemos que de tanto insistir, pues se den cuenta de la importancia de este proyecto y den el apoyo que necesitamos digamos, para su realidad, ¿no? Para poderlo llevar a la realidad, ¿no? Gracias, Oscar, por este update que me estás dando o nos estás dando a todos. Finalmente solo quiero mencionar de que efectivamente aproximadamente 10, 12 años atrás que estábamos nosotros, o prácticamente yo estaba en el bote con ustedes, viendo la parte de financiamiento y de todo el armado del proyecto. Ha pasado una década, ha pasado hasta más años, y
yo quiero solamente hacer un punto comparativo. Claro, si no hay voluntad política, entonces vamos a chocar contra 1, 2, 5, 10 paredes y esto no va a caminar, por más que la tecnología ha funcionado en 5, 10, 20 o 50 países. Pero yo quiero hacer un poco una comparación. En el 2019 se hicieron los Panamericanos acá en Perú. Yo era parte también del equipo que estuvo involucrado en el tema de los Panamericanos, y después de varios meses e inclusive años que no se hizo nada, finalmente ya se estaba contra el tiempo y se contrató a los ingleses. Y los ingleses solucionaron esto porque para ellos armar un proyecto así no era nada nuevo. Porque estaba inclusive entre se hacía o no se hacía, había mucha oposición, se politizó también el tema, pero se realizó. O sea, no, esto no es una crítica, pero el Perú en sí, como país y como profesionales, expertos que tienen, lo hubiesen podido hacer, no tengo la menor duda, pero ya la falta de tiempo o la falta de coordinación, sobre todo con la involucración política que hubo, lo hizo imposible. Entonces, por eso se contrató a los ingleses. Entonces, repito nuevamente, justamente estuve un par de meses en Viena y estuve atrás y estuve en comunicación con Gerhard nuevamente. Las puertas están abiertas. Si se requiere un impulso adicional, digamos, de estado a estado, se puede organizar, se puede hacer. Entonces, porque yo lo que veo es la voluntad política, esto es básico, ¿no? Y bueno, los municipios ya sabemos cómo se manejan muchas veces, ojalá esto pudiese cambiar, pero este proyecto que ya lo vienes manejando hace mucho tiempo y con todo el conocimiento y el equipo que está trabajando junto contigo, es extraordinario, es fenomenal. Y debería de llegarse a concretar también en un proyecto, que no sea un proyecto demasiado grande para comenzar y para demostrar efectivamente esto funciona en un pequeño municipio, en una pequeña ciudad, etc. Así que nuevamente la disponibilidad y predisposición del grupo en Austria, con el cual sigo teniendo importantes vínculos, y se han implementado en muchos países, sobre todo en el este de Europa, después de la reunificación, muchos proyectos y están caminando, ¿no? Entonces, eso es tecnología de primer mundo que se está expandiendo de acuerdo a las realidades de cada país. Y estoy absolutamente convencido de que acá también la tecnología no es el factor limitante, todo lo contrario. Así Vamos es. a pasar más bien, gracias a los comentarios de Michael, pasamos a la pregunta de César Gamboa que dice, en el Perú no se cuenta con plantas similares, lo más cercano es Chile, Argentina, si quiero llevar mi plástico para que sea compostaje o se tenga una segunda vida. Bueno, el compostable, no estoy seguro si existe. Bueno, ¿existen empresas interesadas en unirse a este gran proyecto? Pregunta César. Perdón, no entendí muy bien la pregunta. César Gamboa comenta, en el Perú no se cuenta con plantas similares, lo más cercano es Chile, Argentina, Sí. pero ¿existen empresas interesadas en unirse a este proyecto? No. No, porque el planteamiento de este proyecto todavía no se ha realizado. La mayoría de las plantas de este tipo de tratamiento de valorización energética establecen una sola tecnología. O son de pirólisis, o son gasificadores, o son incineradores. No hay este sistema combinado. Por lo tanto, el planteamiento nuestro ha sido desarrollado por peruanos que han estado trabajando durante mucho tiempo en buscar una solución que trate la menor inversión para un mayor resultado. Entonces, eso nosotros ya tenemos tiempo trabajando en este tema y no ha habido una posibilidad de poder juntarnos con otros países para poderlo aplicar. Además hay otra situación. En el Perú, nosotros tenemos justamente, no hay empresas que estén abocadas digamos, a este tipo de trabajos que puedan digamos, tener un problema de intereses. Lo que sí ocurre en otros países como Chile, el caso de Argentina, Brasil, Colombia, que sí ya están manejando un tema de tratamiento y separación de materiales, lo cual una planta como esta, que unifica todo el tratamiento, es complicado de poderlo digamos, aplicar, porque ya hay otros tipos de rubros que están trabajando con estos desechos. Entonces, el Perú es ideal cuando nosotros nos reunimos con la gente
del Banco Interamericano de Desarrollo les interesó nuestra propuesta porque la planta justamente tenía eso, es decir, no había choque con un interés de privados sobre la materia y les permitía el establecer una planta piloto que pudiera ser replicada en otros países cuya situación sean similares. Entonces, esa es la importancia de este proyecto. Y por eso es que Perú es uno de los que más ha avanzado sobre esta materia en este desarrollo que tenemos y que lamentablemente, como mencionó Michael, el tema político genera bastantes trabas para poderlo aplicar, ¿no? Pero bueno, esperemos que realmente se pueda dar. Bueno, Oscar, te agradecemos por esta oportunidad, por haber compartido tus conocimientos con nuestros participantes. A todos, muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar por finalizado esta ponencia. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana, hora Lima, Bogotá, México, con nuestro segundo webinar. ¿Cómo avanza la implementación de la ley REP, responsabilidad extendida del productor, caso Chile? Muchas gracias. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Cristian. Hasta luego.